Esta situación es muy poco clara, pero lo que ya comienza a verse es que la OEFA, el organismo ambiental, ha impuesto 3 multas no apelables a Repsol. Son 14 medidas administrativas que OEFA señala que se están incumpliendo. Hay 3 de ellas en particular que responderían, o que medidas administrativas que tendría que cumplir, mejor dicho, Repsol, y 3 de ellas ya se observa que no se están cumpliendo. Son multas no apelables, deben ser canceladas en el plazo de una semana. Estamos hablando de aproximadamente un poco menos de 1.400.000 soles, 1.380.000 soles. Sobre estas mismas sanciones, las multas podrían ir hasta los 55 millones, y sobre las 14 medidas administrativas podríamos estar hablando por este lado de multas que superen los 300 millones de soles, según pues las cantidades de UITs definidas por ley. Esto, como les digo, cuando se cumple un mes del desastre y cuando la empresa señala hasta el momento que ha avanzado con el 72% de la limpieza de crudo en el mar. Hemos escuchado también al ministro del sector, a Modesto Montoya, señalar que esta limpieza hasta ahora es sobre todo superficial. Vamos a enterarnos un poco más de toda esta complicada situación con Miriam Alegría, presidenta encargada de la OEFA, a quien le damos las buenas noches. ¿Cómo está, señora Miriam Alegría? Muy buenas noches, señor Chávez. Encantada de escucharlo. Cuéntenos, por favor, lo primero, lo que le compete a su entidad con respecto a las multas. He hecho un ajustado de resumen, pero cuando hablamos de estas 3 medidas exactamente administrativas, ¿cuáles son? ¿Por qué esta empresa las ha incumplido y por qué entonces se imponen estas multas? Sí, en el marco del proceso de supervisión ambiental que viene realizando el OEFA, hasta el momento nosotros hemos dictado 14 medidas administrativas. 3 de ellas ya han sido incumplidas en este momento porque cada una de estas medidas tiene un plazo diferenciado. Nosotros hemos verificado en campo en paralelo al trabajo de supervisión ambiental que venimos realizando hasta el momento, y efectivamente son 3 las que hasta el momento han sido incumplidas por la empresa, y por esa razón nosotros hemos iniciado acciones legales que consiste en la aplicación de multas coercitivas que ascienden, como usted lo ha señalado, a 100 UITs, que representan aproximadamente 460.000 soles, ¿no?, por cada incumplimiento de estas medidas. Además de ello, en paralelo hemos iniciado los procedimientos administrativos sancionadores por incumplimiento de estas medidas. Es una infracción también, y por esa razón la multa que se les estaría aplicando en el marco de estos procedimientos administrativos sancionadores ascienden a 4.000 UITs, es decir, estamos hablando de 18.400.000 soles por cada uno de estos incumplimientos. Cuando estamos hablando de estas 3 medidas, porque tengo acá la lista de 14, ¿nos puede aclarar exactamente cuáles son? Sí, las medidas que en este momento ya han sido verificadas por OEFA, y como le decía, hemos determinado que estas han sido incumplidas por la empresa, son la identificación de las zonas afectadas, la limpieza de las zonas afectadas y la contención y recuperación de hidrocarburos. Eso es lo que hasta este momento hemos verificado que se ha incumplido por la empresa. Sin embargo, también hay otras medidas administrativas dentro de las 14 que hemos dictado que tienen ya plazos vencidos, y en este momento el OEFA está realizando la verificación en campo para también determinar si estas fueron cumplidas o incumplidas por la empresa. En el escenario en el que se incumplan también estas medidas, aparejadas también a las infracciones que podríamos imputarle a la empresa en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, estaríamos hablando, como usted ha señalado, de 66.100 UITs en aplicación de multas, ¿no?, que representan aproximadamente 304 millones de soles. Estamos hablando pues de un desastre de magnitud que evidentemente responde, para empezar, a las multas, porque esto va a ir a más en otros ámbitos, ¿verdad? Pero cuando hablamos de estas multas, ¿cómo llegamos a esta escala de aproximadamente 300 millones de soles? Cuéntenle, por favor, a los televidentes, dentro de este rango de 14 medidas administrativas, ¿cuáles son, digamos, las más graves? ¿Por dónde iría el incumplimiento más preocupante y, en este caso, más oneroso para la empresa? Claro, aparte del incumplimiento de las medidas administrativas, que de por sí son
digamos, escalas bastante altas. Estamos hablando de 4.000 UITs. También hay infracciones relacionadas a la debida ejecución del plan de contingencia, a la activación de las alertas tempranas, que también debía estar a cargo de la empresa, y otras infracciones conexas también relacionadas a la capacidad que debió tener la empresa para contener el derrame, ¿no? Entonces, todas estas infracciones sumadas hacen justamente esta suma de 66.100 UITs. Por favor, cuando hablamos, porque en los últimos días la propia empresa no se ha conocido cómo ellos están en buena medida acusando, ¿no?, al armador de la nave. Antes ellos no se habían de alguna manera trincherado en esta versión de los oleajes anómalos, no tirándole la pelota a la Marina de Guerra, etcétera. Esto ha ido más o menos ajustando y cambiando, y lo que sabemos, señora Lería, es que evidentemente hay detrás un tema de cobertura de seguros que es millonaria y que por supuesto la empresa va a tratar de imponer su versión para que esos seguros puedan ser cobrados. Repito, es una operación de gran complejidad y probablemente estamos hablando de cientos de millones o más. ¿OEFA tiene algo que ver, digamos, en este proceso? ¿OEFA de alguna manera va a entregar también su versión o la documentación o lo que le toque en términos de las investigaciones, eventualmente a una investigación que tenga que ver con los seguros? Bueno, si es que nos lo requieren, sí, pero directamente en el marco del proceso de investigación que nosotros hacemos, que es en la jurisdicción administrativa, nosotros realizamos una investigación totalmente objetiva y obviamente en el marco de este proceso de investigación recolectamos data, también requerimos los insumos de otras entidades como por ejemplo la de Ocimermin, que es muy importante porque es la entidad competente para ver los temas técnicos y probablemente la información que nos pueda recabar nos va a dar mayores luces para poder determinar las causas, que nosotros también los vamos a tomar en consideración porque recordemos que nosotros en el marco del proceso de fiscalización ambiental que vamos a realizar, lo vamos a hacer desde el punto de vista estrictamente ambiental, ¿no? Obviamente otras entidades tienen competencias para ver la parte técnica, inclusive DICAPI tiene también competencias para ver el cumplimiento de las obligaciones que tiene la empresa en el medio acuático. Entonces hay que también diferenciar las competencias para saber qué insumo requiere cada entidad para poder determinar la responsabilidad de la empresa. Muy bien. Yo quería preguntarle, para ir redondeando, por supuesto, ahora mismo, hoy se acaba de promulgar la ley de idoneidad de funcionarios públicos y hay preocupación en varios estamentos ministeriales que merecen tener efectivamente personal técnico altamente capacitado. En su caso, usted, entiendo, es una persona de carrera dentro del Ministerio y de OEFA, ocupa la presidencia encargada desde septiembre, y quería preguntarle muy directamente si podemos estar tranquilos los peruanos con el trabajo y la calidad de personal que ahora mismo tiene OEFA, o lamentablemente pues habría sido modificado, de alguna manera desmejorado. No, nosotros estamos a la altura de la situación, contamos con equipos especializados, multidisciplinarios, que desde el momento que se produjo esta situación hemos respondido aplicando los procedimientos conforme se tienen. En la entidad nosotros tenemos un procedimiento que nos permite, por ejemplo, aplicar estas medidas administrativas de manera inmediata y corregir la conducta de los administrados. Y por esa razón, en este momento nosotros ya estamos mostrando resultados. Ya estamos a un mes de la ocurrencia del evento y nosotros podemos mostrar estos resultados. De hecho, que en el transcurso de las semanas estos resultados seguramente se van a ir incrementando, pero creo que por los resultados hablamos, ¿no? Y entonces eso demuestra la capacidad de respuesta que ha tenido OEFA desde el principio. Estas multas, para terminar ahora sí, no son apelables y pueden entrar a cobranza coactiva si no son canceladas en el tiempo de ley. Efectivamente, no son apelables, el administrado tiene 7 días hábiles para pagarlas, está en el plazo, pero si el plazo vence y no se cumple con el pago, nosotros tenemos obviamente mecanismos de ejecución forzosa para realizar el cobro de estas multas. La empresa señala que ha avanzado el 72%
en la limpieza del crudo en el mar. ¿Hay forma de cotejar esto? ¿Ustedes tienen de alguna manera un contraste sobre este número? Sí, bueno, nosotros como estamos verificando el cumplimiento de las actividades de limpieza en campo, estamos trabajando en dos líneas paralelas. Una tiene que ver con la verificación efectivamente de la limpieza superficial en playas, que la estamos haciendo con sobrevuelo de drones para poder determinar por área y por playa cómo va el avance de la limpieza. Esta información está siendo procesada. En las próximas semanas vamos a informar a la ciudadanía sobre este punto en particular, y en paralelo estamos realizando un proceso de muestreo, es decir, toma de muestra del sedimento marino y también de las playas, para poder determinar el nivel de concentración de hidrocarburos, y sobre la base de los resultados de esta analítica vamos a poder determinar el nivel de contaminación que existe en cada una de estas playas. Y esto va a servir de insumo para el proceso posterior de remediación que va a estar a cargo de la empresa. Y estaremos muy pendientes de esos resultados. Gracias, Miriam Alegría, presidenta encargada de la OEFA, por venir a explicar.